Buenas noches. Bueno, para nosotros de verdad es un placer estar por acá. Yo le decía a don David que era particularmente extraño, ¿verdad?, estar en este foro con ustedes, estimables notarios, abogados, e incluso quiero, ¿verdad?, de antemano disculparnos, ¿verdad?, con nuestros términos o cosas que pueden hacer que podrían ser imprecisiones, ¿verdad?, con respecto a lo que esto significa. Pero nos pareció una gran oportunidad. Realmente hay mucho, y a partir de lo que nos pasó don David, al respecto de lo que la ley tiene, o sea, desde nuestra perspectiva nada se norma, ¿verdad? Eso es lo que nos parece en términos generales, ¿verdad? Y si ustedes ven, es interesante, no lo tomen a crítica, pero es muy interesante porque todo se circunscribe al fraude, al que yo robé plata, al que yo le… Pero y la vida y la sociedad y todo lo que está pasando y todo lo que nuestras tecnologías están haciendo en la forma de vida de nosotros, ya estamos hablando de que estamos invadiendo el espacio público y que la Internet está haciendo esto, donde ya la Internet no es una herramienta de comunicación. O sea, eso fue antes, es más que eso. O sea, ha creado una sinergia distinta de cómo el mundo es realmente. Yo recordaba, bueno, en este caso no me presenté, ¿verdad? Empecé a decir, bueno, yo soy Mauricio Arroyo, soy el director de la Escuela de Computación del Tecnológico y me acompaña pues Kevin. Ahorita le doy algunas calidades más de Kevin, que es el experto realmente. Yo solo aquí estoy un poco introduciendo, pero recordaba un autor que se llama Habermas, que es un autor del posmodernismo, y él decía que existen ciertos mundos, ¿verdad? Es un sociólogo, y decía que ahí está el mundo de la vida, digamos, está el mundo social, está el mundo sistémico, y ellos todos juntos, ¿verdad?, representan realmente el conjunto como tal, donde se junta y se hace la esfera pública, ¿verdad? Y es donde se norman las cosas, ¿no? Cuando llegamos y pasamos a ese otro lado. Pero a veces nosotros, y lo van a ver con la exposición de Kevin, yo lo que estoy tratando es de motivarlos, más bien, ojalá que puedan aguantar, ¿verdad?, es que nos quedamos realmente y hay muchas cosas que no estamos haciendo y que se han provocado cosas como el ejemplo de Facebook, ¿no? Y donde se habla de derechos digitales y uno dice, ¿y Facebook? Pero es una empresa, digamos, de hecho hay corrientes de gente de informática que dice, nadie nos está cuidando. No hay normas que nos cuidan, los derechos digitales no se están protegiendo, ¿verdad?, a pesar de lo que se ha hecho por acá y los esfuerzos que se han hecho, ¿verdad?, lo cual lo tengo claro. Pero entonces aparecen organizaciones como una en que trabajó Kevin, ¿verdad?, que se llama Access Now, que es una organización, una .org, que trata de proteger los derechos digitales porque no lo está haciendo el ámbito público. No lo está haciendo, y entonces ahí hay toda una teoría, ¿verdad? Entonces al respecto de cómo una empresa privada, cuando ya Facebook toma un sentido público, una empresa privada es quien lo gobierna con sus propios policías, con sus propias formas de verlo, ¿verdad? Y ahí el Estado, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Pensando Estado como Estado no solamente, ¿verdad?, el Poder Judicial, sino todo esto. Bueno, en fin, la intención, ¿verdad?, que nosotros tenemos por acá, bueno, ya nos presentamos, ¿verdad?, somos de la Escuela de Computación del TEC, es hacer un conjunto de casos muy rápidos, muy sucintos. Van a ver que las diapositivas son relativamente rápidas, donde hablamos de las tecnologías de actualidad, que los casos que se van a ver son casos de hoy, y algunos de esos usted dice, uy, eso está pasando, ¿verdad? Después conversaremos sobre las nuevas tendencias, y llaman más nuevas tendencias, no es tal vez tan concretas, pero ya hay cosas extrañas que ustedes dirían, ¿y qué es eso? Contratos digitales o inteligentes, ¿y cómo se come eso? ¿Y cómo se norma? ¿Verdad? Que ni siquiera lo estamos viendo tal vez y podrían venirse. Y bueno, tratando de ver por allí lo que don David nos pasó amablemente, ¿verdad?, algunas notas de la ley, y pues algunas revisiones sobre eso, aunque de nuevo nosotros no somos juristas, no sabemos cómo se hacen las leyes, ¿verdad? Entonces por ahí ni tampoco tenemos la intención de decir es que se debe hacer así, no lo sé. Notan que la presentación estamos hablando más de tecnologías, ¿verdad?, que están impactando la sociedad. Si algo impacta a la sociedad
necesariamente estamos pasando a esa esfera pública y deberíamos de tenerlo presente, y esa es la intención que espero por acá. Don Kevin, que es el profesor de la escuela, él es experto en ciberseguridad, también imparte cursos de sistemas operativos, lo cual eso implica meterse en el mero corazón de todas estas cosas, ¿verdad? Y igualmente es un experto en redes informáticas, lo cual también le permite y le da las calidades para poder hablar con mucha propiedad de los casos que vamos a ver acá. Hemos tratado de tener un lenguaje, vamos a tener un lenguaje muy llano, esperemos ser así, ¿verdad? Pero que sí ustedes puedan despertar, ojalá, esa intención de que nosotros vemos de urgencia, ¿verdad? Que en alguna forma se tienen que resolver. Muchas gracias. Voy a poner Kevin, por favor. Bueno, muy buenas noches. Bueno, ya hicieron toda la presentación. ¿Aló? Hola. Bueno, ya hicieron la presentación de mi persona. Un gusto estar aquí acompañándolos. Espero que realmente la presentación tenga alguna, lo que decía el título, ¿verdad? Tenga insumos y que realmente tenga valor para ustedes. Básicamente, con lo que se ha hablado en la noche, son cosas que realmente son muy importantes, pero de hecho lo que hemos ido conversando es que creemos que sí nos hace falta más, y no es porque esté mal, básicamente es porque la carrera de nosotros en general, o todo el área de nosotros, avanza bastante rápido. Entonces, a veces, de hecho estábamos hablando ahora, que ni siquiera nos da tiempo de hacernos preguntas o meditar, nada más avanzó, y de un pronto a otro salen preguntas. Entonces primero avanza y después se pregunta, y eso es un problema que estamos teniendo, ¿ok? Entonces, a modo de motivación, traje esta frase que dice: sé curioso, lean bastante, prueben nuevas cosas. Lo que llamamos inteligencia al final termina siendo curiosidad. Otro autor por ahí decía que la inteligencia es nuestra capacidad de adaptarnos. Algo tan simple, eso lo dijo Stephen Hawking, ¿ok? Esto lo dijo Aaron Swartz, este chavalo que está por acá, es la persona que sale en la imagen de fondo. Él, no sé si algunos ya lo conocen, creo que algunos del público sí, se le ha catalogado como el hijo de Internet. De hecho, hay un documental que se llama El hijo de Internet, los invito a que lo vean, es bastante bueno. Hizo bastantes cosas. Él es científico computacional desde su formación, y tuvo un percance ahí que después espero que lo vean en el 2013. La mayor parte de su vida la dedicó a conceptos tan fundamentales como la democratización del acceso a la información. Cosas así, de simples, que con solo llamarlas. Aparte de eso, él desde que nace, va creciendo, él es lo que vamos a llamar un hacker. ¿Okay? Y de hecho, lo primero que quería mencionar es qué es un hacker. Entonces, no sé, la gente de los periodistas a veces mal llaman el concepto de hacker. Los hackers crearon Internet, entonces de ahí cambia un poco. ¿Qué es un hacker? Es alguien que logra agarrar una bicicleta y a partir de esa bicicleta convertirla en un molino. Eso es un hacker. Agarrar algo que estaba diseñado para X cosa y hacer una cosa Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta presentación? Básicamente es exponerles a ustedes cuáles son los retos que tenemos nosotros como científicos computacionales en torno a la parte de ciberseguridad. ¿Okay? ¿Qué retos tenemos y qué hemos estado haciendo? Porque a veces realmente nos sentimos un poco desprotegidos. ¿Okay? Pensar qué es lo que debemos de proteger, a quiénes debemos de proteger y de quiénes. Eso es algo bastante importante, de quién nos protegemos. Porque de hecho en nuestra área, dependiendo de quién es que nos tenemos que proteger, básicamente va a cambiar la forma en cómo se hacen las cosas. ¿Ok? Entonces, iniciemos. Lo primero que pensamos es nuestro mundo. ¿Ok? Ustedes ven el mundo de una forma, nosotros vemos el mundo diferente. Eso sí lo hemos visto. Ok, entonces, una cierta revisión de conceptos. Parte de lo importante es Internet. Decimos que es la red de redes. Eso es un concepto bastante natural. Pero siguiéndose a la derecha,
hablamos de un Internet distribuido. Desde que Internet nace, que nace con estos hackers, Internet nace de manera distribuida. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tener un sistema, porque es la red más grande que tenemos. Entonces, de tal manera que la red más grande que tengamos no se rompa fácilmente. Entonces, tenemos que hacer alguna manera de que eso, si se rompe, se rompa un pedacito, o sea, no falle nunca, ¿de acuerdo? Y conforme pasan los años, cambia el concepto de solo simple comunicación y ya, como dijo don Mauricio, ya nos afecta en la parte de cultura, es esfera pública. Ya nos cambia la forma en cómo nosotros interactuamos con nuestros pares, digamos, ¿ok? Y por el otro lado, conceptos fundamentales es Internet nace con el concepto de información libre, ¿ok? Información libre para acceso libre a esa información, o sea, tener no una biblioteca de Alejandría donde solo ciertas personas tienen acceso a ella, sino darle acceso a todos y que todos puedan obtener ese conocimiento. Por otro lado, tenemos un concepto contrario, también el asunto de privacidad, el asunto de yo quiero guardar un secreto que me pertenece o quiero guardar el secreto de alguien más. Es ese concepto, así es como vemos privacidad nosotros. Y por otro lado es seguridad. Seguridad es que ese secreto no se vaya, que yo me sienta seguro. De hecho, esos tres conceptos en general no se pueden tener los tres al mismo tiempo. Básicamente, solo podemos obtener un punto intermedio. Si aumentamos la seguridad, básicamente estamos bajando la privacidad, la parte de privacidad. Si aumentamos la privacidad, tiene impactos tal vez sobre información libre. ¿Ok? Dicho eso, vamos a empezar con la presentación. Tecnologías de la actualidad. Tratamos de generarlo en forma de casos y usando lenguajes. Disculpen si el caso le hacen falta cosas, ¿verdad? Es nuestra percepción de que es un caso. ¿Ok? Entonces, el caso 1, para ir calentando un poco, hablamos de cámaras de seguridad. Eso es algo bastante utilizado últimamente y es muy común que en nuestras casas pongamos cámaras de seguridad para verificar que el niño esté bien, que no se roben nuestro carro, quién ha estado cerca de la casa, ¿verdad? Pero cámaras sin autenticación tenemos, ayer hice el conteo, más de 10,000 y en Costa Rica tenemos pues, como por lo menos 30 sin autenticación, o sea, nula. La persona que las puso no se dio cuenta que están públicas en Internet. Y eso está afectando la privacidad de esa persona. ¿Ok? Entonces, primer caso. Alicia compra una cámara nueva para vigilar su casa de habitación y sin conocimiento comparte su video en vivo de forma pública. ¿Ok? Estamos afectando la privacidad de Alicia. ¿De acuerdo? Y Alicia no tiene las herramientas para darse cuenta. O Bob acelera a más del límite de velocidad permitido y una cámara de tránsito toma una fotografía de su placa. Sabemos que en Costa Rica ya la parte de tomar fotos y que eso genere una boleta ya no existe, pero en general lo traigo aquí para que lo analicemos un poco. Y esto es un concepto de, tenemos imágenes y en el 2005 en Sydney sucedió que se hizo un delito en general, o sea, se saltó una luz roja, se le tomó una foto, pero, por ejemplo, la forma en que se garantizaba la integridad de esa imagen no era la correcta. Y eso era un simple algoritmo matemático. Entonces, años después, se descubrió que la integridad no era correcta. Cuando se presentó eso, como la integridad no era correcta de la imagen, no podíamos asegurar de que alguien no quisiera estar inculpando a la persona, en este caso a Bob. ¿Ok? Caso 2, espionaje industrial. Eso lo estamos padeciendo ya. ¿Ok? Alicia prepara para la presentación de su último diseño, se prepara para la presentación de su último diseño de un motor de automóvil. Qué importante, básicamente la mayoría de cosas, de diseños que hacen que impulsemos mucho de nuestra economía, son archivos también. ¿De acuerdo? Y actualmente, esto salió hace muy poco, hace menos de un mes, se dice que todos esos archivos de diseño
Básicamente había un malware especializado por un gobierno X, que en este caso era China, y básicamente se robaban todos los diseños del mundo entero. ¿De acuerdo? Y eso lo estamos viviendo ya. O sea, se están robando no solo nuestra propiedad intelectual, sino que están teniendo una ventaja competitiva contra nosotros. Y no tenemos forma de defender. O sea, defender a Alicia es algo muy complicado. Entonces las primeras filas se transforman en software. El código intenta defender a Alicia. Y entonces de esa manera nosotros le recomendamos a Alicia, haga X cosa, haga Y cosa, pero aún así esa primera línea se siente un poco descubierta por la parte de legislación y nos están robando y nos están teniendo una ventaja competitiva. ¿Ok? Caso 3, malware dirigido. No sé si habían escuchado esto, esto es bastante más nuevo. ¿De acuerdo? Malware dirigido es, en pocas palabras, usted me cae mal, yo le inyecto malware. En pocas palabras. Pero veamos dos casos puntuales. Bob posee información relacionada con el crimen organizado y Alicia posee información que compromete a un alto jerarca. ¿Okay? Hay países que tienen acceso a software que permite hacer malware dirigido. Entonces, ¿qué pasa? Bob y Alicia se convierten en un blanco de ataque. Y una forma simple de inculpar a alguien y quitar a esa persona de en medio es, digamos algo, que lo meta a la cárcel durante 30 años. Entonces, a través de malware dirigido, que básicamente es desde el otro lado del mundo, cualquier país, alguien más puede meterle información ilícita a mi móvil o a mi computadora. Incluye información ilícita y hace una llamada, pasa por el aeropuerto y le dice, tal persona lleva información ilícita en sus dispositivos. Se investiga y en efecto. ¿Y qué pasa? Muchos años a la cárcel. Entonces, es bien complicado. Casos más cercanos es el caso de hace un año, una empresa que se llama Hacking Team vendía esto, se supone que solo a los gobiernos y a los gobiernos democráticos y tenían que cumplir un montón de cosas. Pues no solo se lo vendía a los gobiernos, generaban otro tipo de, o sea, tenía otro tipo de clientes, ¿de acuerdo? Espionaje masivo. Ya está demostrado que vivimos en un mundo con espionaje masivo. Entonces Alicia se encuentra en esa habitación, o sea, cualquiera de ustedes puede ser Alicia, y envía un correo electrónico. Ese correo electrónico actualmente alguien lo está leyendo. ¿De acuerdo? Así es. Alguien lo está leyendo en estos momentos. No es un asunto de que yo quiero o que no quiero. No, en estos momentos alguien lo lee y alguien se guarda una copia. ¿Ok? En ese caso, el gobierno de los Estados Unidos tiene un sistema que se llama XKeyscore, que básicamente es como un Google, nada más que de sus perfiles. Entonces, si quieren saber algo, lo obtienen. ¿Y qué ha pasado con la vigilancia masiva? Siempre se ha justificado por la parte de terrorismo. Y sí, es algo que nos daña, pero se ha demostrado que en realidad hacer ese tipo de vigilancia lo que hace, en lugar de aumentar la seguridad, lo que ha hecho es decrementar la seguridad. ¿Por qué? Porque para que sea sencillo acceder a esa información, es necesario violentar los sistemas de seguridad de tal manera que ya no lo hagamos tan complejo, hagámoslo semi-complejo, para que no sea sencillo tener acceso a ello. ¿Okay? Protestas digitales, eso es todo un tema. Entonces estábamos hablando de que Internet es una esfera pública. Entonces, ¿qué pasa si Bob y otros 10,000 tienen descontento contra un servicio y todos deciden presionar el botón de actualizar página durante una hora? 10,000, pongamos 500,000. Todos nos podemos poner de acuerdo y presionarlo porque estamos en descontento con un servicio. Naturalmente, eso se le llama una denegación de servicio distribuida y eso es un problema. O sea, estamos en contra de denegación de servicio distribuida. Pero en el año 2006, por ejemplo, un juez en Alemania dijo, no, eso es un espacio público. Y eso fue lo que dijo, a pesar de que esto es de naturaleza virtual, Internet aún sigue siendo espacio público. Cuando suceden descontentos, las protestas también deberían ser posibles. Eso dijo el juez alemán en ese momento. Entonces, todo va a depender de la forma en que se analicen. Y básicamente, después de haber leído la ley, un poco de lo que yo pude apreciar, no tenemos estas diferencias. Cuando es un ataque y cuando
no es un ataque? ¿Cuándo realmente es una protesta? ¿Ok? Caso 6. Defensa de derechos de publicación. Y eso es lo que veíamos muchas veces en la organización donde yo trabajaba. ¿Okay? Alicia posee un sitio web donde publica noticias fiables y verificables. Y esto sucedió en el 2012. Una organización que se llama OneDMX fue censurada. ¿Por qué? Porque era un objetivo puntual, tenía noticias, tenía formas de verificar, pero no le era importante a las altas esferas de que eso saliera. Entonces, no hay una forma clara de defender que yo pueda publicar en Internet. Eso se ha estado quedando un poco. De hecho, por eso es que la organización donde yo trabajaba y varias organizaciones hermanas se preocupan por ese tipo de cosas. Buscar inclusive países donde publicar sea algo muy serio. Porque dependiendo del país, si no es serio, entonces, ¿dónde está la libertad de expresión de ese país? Caso 7, y ese es un tema bastante nuevo, que son armas cibernéticas. Entonces ya no estamos hablando de un simple arma de fuego, sino, ese es el caso, Bob posee conocimiento muy amplio en ciencias de la computación y decide generar dinero a partir de errores de seguridad en el software, vendiendo sus hallazgos. O sea, a partir de este tipo de cosas, realmente la vida de personas puede estar en riesgo. O sea, ya no es un asunto de dinero, sino es la vida de las personas. ¿Okay? O Alicia compra una impresora en tercera dimensión y decide imprimir un arma de fuego. Ya no es un asunto de la tecnología impacta de esta manera, ya no compro un arma, sino que la construyo, ya la puedo hacer. ¿Okay? Ingeniería inversa o ingeniería reversa. Bob realiza ingeniería inversa de su cédula de identidad. Todos tenemos la cédula de identidad de Costa Rica, ¿verdad? Si le dan vuelta, tiene un conjunto de números. Bueno, no números, perdón. Un código de barras. ¿Qué dice? Dicen por ahí que tiene mi información. Entonces, si es mi información, teóricamente yo debería tener derecho a leerla, porque es mía. Ok, pero está en otro idioma. ¿Qué pasa si yo encuentro la forma de traducir eso? Ok, pongámoslo en contraste con este otro caso. Alicia realiza ingeniería inversa sobre lanación.com, un periódico nacional. Entra, si lo hace, va a los términos de uso de lanación.com y se da cuenta que lanación.com tiene problemas. O sea, dice que no se puede hacer ingeniería inversa, así, explícitamente en la página. Entonces, aparte de eso, ingeniería inversa nos permite realizar investigaciones sobre áreas de seguridad. Entonces, no es del todo mal. O sea, son espacios bastante grises que deberían de quedar claros. Y si nos queremos adaptar a este nuevo mundo, básicamente, si queremos ser inteligentes y tener esta capacidad de adaptación, no solo es tachar como que está mal, sino también decir cuándo sí está bien, cuándo se puede hacer ingeniería reversa para generar insumos, generar formas de protegernos y generar adaptabilidad. Caso 9. Todos conocemos la nube y es un tema bastante nuevo, común. El caso es, Bob almacena una foto en la nube y ya, eso fue todo lo que hizo. Se generan muchísimas preguntas. La nube es, ¿dónde están mis datos? ¿Sabrá Bob que esos datos están legislados por otro país? Tienen otras leyes, están fuera de nuestras fronteras, no podemos hacer nada sobre esos datos. ¿Cuál país? Bob no lo sabe. Una forma de hacer una imagen clara de qué es la nube, y es la que yo a veces comparto con mis estudiantes, es la nube es una computadora que no es mía. No es algo que está ahí flotando, sino es otra computadora que no es mía y está en otro lado, que a veces ni siquiera tiene que estar en mis fronteras donde podemos hacer injerencia. ¿Ok? ¿Qué pasa si Bob quiere eliminar esa foto? ¿Será que se elimina? Aquí ni siquiera tenemos cosas de derecho al olvido. No tenemos ese tipo de herramientas. No hay forma de decirle a Google, quiero eliminar esta foto, porque en realidad esas empresas no la van a eliminar. Se va a quedar ahí durante 10 años, con la justificante de que ayudan a mejorar sus sistemas, que es muy difícil borrarla.
No hay derecho al olvido. No tenemos esas posibilidades. Caso 10, AdWords o anuncios. Entonces, Alicia recibe un correo electrónico sobre su nueva mascota. Entonces, Alicia, aquí te regalo una mascota. Y de paso, obtiene información adicional de cómo cuidarlo. Y a la par, todo lo hemos visto. Entonces está mi correo electrónico y al lado está unos anuncios. Y qué chiva, ¿ah? Está bien. Puedo obtener información relevante para mí. Pero suave, ¿están leyendo mi correo? Y sí, la respuesta es, están leyendo su correo. ¿Ok? Y preguntas, ¿qué pasaría si hacemos una empresa como la de Google y hacemos un modelo de negocios como AdWords en Costa Rica? ¿Será legal? Porque están leyendo el correo de alguien más. Entonces eso, de cierta manera, nos pone una desventaja competitiva. Entonces Google sí puede leer el correo de todos, pero si queremos poner una empresa costarricense que haga algo parecido a Google, no lo puede hacer porque va en contra de lo que tenemos en la ley. ¿Ok? Ahora sí, esas son las cosas que están sucediendo. Con esto lidiamos todos los días. Eso y un poquito más, pero no me quise extender porque, no sé, quedaba un poquito más grande la presentación. ¿Ok? Con eso vivimos. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Como no tenemos una forma sencilla, asumimos de que tal vez sí se puede hacer o damos recomendaciones y hacemos software que protejan este tipo de cosas. Entonces nos preocupamos porque el software haga esa primera línea de batalla, de evitar que mi información se liquee, se hagan filtrados de mi información, o proteger mis comunicaciones, porque el concepto de proteger comunicaciones es bastante complicado. ¿Okay? Y esto funciona para los dos lados, ¿verdad? Funciona tanto para nosotros que nos preocupamos por la parte de seguridad, como para la gente que quiere hacer fechorías. Ellos tienen el mismo acceso. Al final de cuentas son herramientas. ¿De acuerdo? Herramientas que a veces no las sabemos administrar de la mejor manera, en el sentido de que tal vez no hacemos suficiente inversión como país, como otros países, que realmente invierten muchísimo dinero para hacer investigaciones en torno a ciencias de la computación. Nuevas tendencias, ¿okay? En el área de tecnologías de la información. ¿Okay? El caso 1 es, código, en este caso estamos hablando de software como ley. Nuevas tecnologías y nuevas tendencias implican que tal vez no están sucediendo ya, pero tampoco es que pasan en 200 años. Significa que está 10 años, 20 a lo mucho. Tampoco es tan grande los saltos. Software como ley. Bob utiliza un automóvil autónomo y el sistema de semáforos es inteligente, pero el auto hace caso omiso a la luz roja. Ahí estamos hablando de que en tecnologías de la información ya no es cierto siempre de que lo que corre una computadora alguien lo programó y es eso y nada más va a ser eso, sino ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que de cierta manera está influyendo en la forma como se cumple la ley. En este caso, el semáforo y luz roja influye, pero yo no tengo forma de saber si realmente eso está operando de forma correcta o incorrecta. Entonces, la auditoría sobre ese tipo de cosas se complica. Y al final de cuentas, ¿quién es el perjudicado? Ese caso está medio enredado, pero es un caso posible dentro de poco. Ya Google tiene carros autónomos que están circulando. Y los semáforos también, ya tenemos semáforos inteligentes que toman decisiones. ¿Ok? Inteligentes. Caso número 2, del Internet de la información al Internet del valor. De hecho, ya a partir del 2009 para adelante, ya no solo estamos hablando de Internet como acceder a la información y tener conocimiento. No, ya estamos hablando de que Internet permite almacenar valor en sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, Alicia y Bob realizan un contrato inteligente. O Alicia y Bob realizan transferencia de dinero a través de Internet, que eso es el famoso Bitcoin. No sé si lo han escuchado, que es las criptomonedas, es todo un tema.
pero las criptomonedas es solo la punta del iceberg. Ahora hay todo un asunto de, es un tema bastante grande, eso se llama blockchain, pero la parte tal vez que más nos interesa es que podemos hacer contratos inteligentes, donde tenemos, parte del contrato es escribirlo en un libro de actas, pero entonces Internet nos permite tener un libro de actas, que todos en Internet tengamos una copia de ese libro de actas. Entonces tenemos lo que llamamos un libro de actas distribuido. Entonces a través de ese libro de actas nos podemos comprometer y hacer un contrato. Y hacer contratos que automáticamente se cumplan. Entonces un ejemplo tan simple sería, vamos a hacerle un préstamo, Bob le presta $5 a Alicia y le dice que si no los gasta en 2 días, se le devuelven. Ese es el contrato, algo tan simple. Ese contrato nadie lo tiene que auditar. El contrato automáticamente se encarga de devolverle el dinero a Bob si no se cumple. A eso lo llamamos contratos inteligentes. Y eso ya está sucediendo. Eso sucede hace un par de meses. Bueno, empezó hace un año con una empresa que se llama Ethereum. Hace un par de meses también se encontró que podemos vulnerar contratos inteligentes. Entonces ahora los problemas se comienzan a multiplicar y se comienzan a complicar. Entonces son contratos que tal vez no están avalados por la ley, pero es entre 2 partes. Y tal vez en algún momento sí nos vamos a tener que preocupar por ese tipo de contratos. Caso 3, criptografía, acceso libre a la información. Alicia decide acceder a Wikipedia, todos aquí accedemos a Wikipedia, utilizando el protocolo HTTPS. ¿Qué significa HTTPS? Significa el candadito verde que vemos en nuestra barra de direcciones. ¿Okay? Desde un país. En realidad puse de un país solo para que en la presentación no quedara de cuál país, pero en realidad me estoy refiriendo a Rusia. Hace un año, 24 de agosto de 2015, Rusia dijo, no, es que yo no quiero que mis habitantes lean X artículo de Wikipedia. Al hacer las comunicaciones cifradas, Rusia no tiene la forma de saber a qué parte de Wikipedia acceden, solo saben que accede a Wikipedia. Rusia estuvo a punto de eliminar Wikipedia de su territorio. ¿Ok? Y no solo puede pasar eso, tal vez sucede que el gobierno posee tecnología de computación cuántica, y eso es aún peor, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la computación normal, sino computación infinitamente más poderosa de la computación que tenemos, y eso no es ciencia ficción. Google en esos momentos tiene una computadora cuántica de 512 qubits. Entonces ya no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de cosas que están en un laboratorio en estos momentos funcionando. ¿Ok? Y básicamente el gobierno de alguna manera intercepta esa señal. Vea que estamos hablando de un gobierno externo. Entonces, básicamente de esta manera se puede decrementar toda la seguridad del mundo entero y no hay forma de protegernos. ¿Ok? Además, si la complicamos un poquito más, tal vez Alicia se encuentre en peligro. Está accediendo a información importante en Wikipedia, tal vez para una investigación, pero su vida en ese momento se encuentra en peligro. Entonces, asegurarle a Alicia el acceso a esa información y de manera anónima es aún más importante. Y no estamos hablando de información ilícita, estamos hablando de información relevante, información tan simple como la democratización del acceso a la información, de un libro que puede cambiar la forma de pensar de un país. Caso 4, desde los mainframes hasta Internet de las cosas. Y es que por mucho tiempo estuvimos hablando de un centro de datos, si todos se acuerdan, el centro de datos de las universidades, ¿verdad? Entonces era un espacio donde ahí residía toda la información. De hecho, aún hablamos un poco de data centers. Esos son modelos que han ido cambiando. Cada vez Internet se hace más y más distribuido. O sea, no tenemos control de qué está dónde, ni qué funciona dónde. Hasta llegar a un punto donde tenemos Internet de las cosas, que es mi reloj, mi zapato, la pared de mi casa funcionando, ¿okay? O hasta el marcapasos de Bob. Entonces Bob tiene un marcapasos, como la canción, y básicamente eso está conectado de manera inalámbrica y podríamos definir si Bob vive o muere.
Y eso tampoco es ciencia ficción. Hace un año, o año y medio, hubo una investigación sobre este caso. El investigador murió extrañamente antes de presentar el paper de lo que había encontrado en torno a los marcapasos. ¿Ok? Y de esta manera se puede hacer, se puede amenazar a esa persona. De esa manera también podríamos generar un ataque a partir del corazón de alguien. Entonces, el corazón de alguien está atacando a otro sitio web. ¿Ok? Caso 5, almacenamiento en la incertidumbre. Eso es bastante más nuevo. Alicia descubre cómo darle doble sentido a una película. Entonces ya ni siquiera el almacenamiento es cierto. Ya no es un asunto de poseer información ilícita, sino que yo podría agarrar cualquier video, cualquier película que está en internet, que ya es pública, y sin modificar un solo bit, sin modificar nada, que la integridad de la película sea exactamente la misma, yo puedo almacenar un segundo mensaje. ¿Ok? Eso es un problema grande, porque entonces ya no podemos decir, es que tiene posesión de algo. No, porque está en la película y todos tenemos una copia de película. Podríamos incluir mensajes dobles en la Constitución Política de Costa Rica. ¿Ok? Y ese mensaje podría ser ilícito. Alguna revisión de términos que encontramos en torno a la ley. Como les mencionamos antes, no somos expertos en el área. Solo tratamos de hacer el mejor aporte que pudimos encontrar. En torno a la arquitectura, eso es lo que normalmente se analiza en la ley. Se analiza entrada, un procesamiento y salida. Esa es la parte más abstracta. A veces se le agrega el almacenamiento. Pero hay cosas que van cambiando con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, se protege que no se pueda hacer cambios en el procesamiento. Se protege que no se puedan hacer cambios en la salida o cambios en la entrada. Pero ¿qué si la naturaleza del procesamiento es tener cambios siempre? Como en el caso de la inteligencia artificial, o procesamiento cuántico, o algoritmos genéticos, que su naturaleza es que el procesamiento nunca es igual. Entonces, ya en ese caso, la ley queda un poco desprotegida y ya no tendría sentido aplicarle ese tipo de legislación. ¿Okay? Algunos términos que encontramos: suplantación de identidad. Hay muchísimos servicios donde en realidad lo que se promueve es que dos personas posean el mismo avatar. ¿Okay? Entonces, a veces decir que se está haciendo suplantación de la identidad puede ser un tanto complejo, porque el mismo servicio promueve el concepto de compartir avatares. Caso 2, incorporar más sentidos. La ley normalmente habla de, y lo noté, me hizo bastante gracia, que hablaba siempre de imágenes y datos, y yo, ok, sí, imágenes está bien, datos, pero tal vez lo podemos entrar solo en datos, o si vamos a hacer una excepción, también tenemos que pensar en otros sentidos. Tal vez en ese momento la tecnología no hace uso de esos otros sentidos, pero próximamente sí. Entonces vamos a poder tener el tacto, vamos a tener el gusto o el olfato. Entonces el tipo de archivo cambia y eso también podría tener algún efecto sobre lo que se da. Medios alternativos de almacenamiento. Hace poco hubo una discusión de por qué la ley no incluía los medios ópticos. Pero ¿qué pasa si se me ocurre hacer un nuevo medio de almacenamiento que es en relieve? Almaceno todo en relieve, ya es tacto, ya no es óptico, no es magnético, es relieve. Y de esa manera puedo almacenar cosas. Caso 4, alteración de la comunicación. Parte de lo que se protege es que no se altere la comunicación, pero resulta que hay servicios que su naturaleza es alterar la comunicación. Entonces, por ejemplo, todos, la gran mayoría aquí tienen tal vez teléfonos móviles y tienen un softwarecillo que se llama Chrome, que es un navegador que es de Google. Ustedes pueden activarle a ese navegador comprimir la conexión para que sea más rápida. Al hacerlo, a la hora de comprimir la conexión, en realidad yo estoy enviándole toda mi información a Google, que de paso Google la está analizando,
Y aparte de eso, ni siquiera se está enviando lo que yo originalmente envié. Se hizo una modificación y eso es bastante común. Algunos retos y conclusiones ya para ir cerrando, porque ya está un poco tarde la noche y espero no haberlos aburrido. Retos que encontramos es cómo impulsar el uso de estándares mínimos de seguridad. Eso, para verlo tal vez una analogía a un tipo de código sísmico. Nuestros usuarios están siendo completamente desprotegidos. Para que no suceda el caso de evitar filtrados de una información que está mal clasificada de forma pública, como en el caso que vimos al puro inicio, de las cámaras. ¿Cómo establecer un marco de trabajo común en ingeniería forense? Creo que eso hace falta trabajar en ello. ¿Cómo resolver crímenes originados en otros países? Que de hecho ya se ha hablado bastante en esa noche y la conclusión es que es muy complicado. Y más si metemos el asunto de que Internet es distribuido, entonces yo puedo tener un ataque que la mitad esté en un país y la mitad esté en otra. O puedo tener un ataque que lo divide en 50 países. Conclusiones, y eso es algo bastante muy propio, y es que sí, hemos notado que la ley actual protege software, hardware y datos, que es importante, pero a veces sentimos como que no está protegiendo a las personas. Y que deberíamos de tener también leyes que fomenten la investigación y el desarrollo sobre materia de seguridad para poder adaptarnos a este mundo cibernético que es bastante nuevo. Y esa sería la presentación.